Bien, bienvenidos a este cuarto tramo de esta tercer videoclase. Hasta ahora explicamos el fenómeno de la conducción, de alguna manera definimos lo que era la intensidad de corriente eléctrica y definimos también los conceptos de campo de fuerzas eléctrico y de potencial y de diferencia de potencial. Y como bien dijimos en la anterior, nuestro camino es tratar de llegar a la formalización de la ley de Ohm, que como bien sabemos vincula a dos de estos valores que estuvimos viendo, el de intensidad de corriente y el de diferencia de potencial o tensión eléctrica, con el concepto de resistencia. Así que vamos a seguir avanzando en ese camino. Haciendo un resumen de alguna manera de lo más importante que a nosotros nos interesa tener en cuenta respecto de todo esto que vimos, vamos a ir pasando en limpio primero, antes de avanzar, cierta caracterización de lo que más nos interesa, ¿sí? O sea, por ejemplo, conceptos como el de campo eléctrico nos es muy importante, pero de alguna manera está metido indirectamente dentro del concepto de diferencia de potencial, al igual que el concepto de potencial eléctrico, que de alguna manera queda metido dentro del concepto de diferencia de potencial. Entonces, lo que de alguna manera podemos decir es que si entre estos elementos de los extremos, vamos a llamarlo punto A y a este punto B, si entre estos elementos existe acá un potencial de A dado en volts y aquí un potencial de B dado en volts, donde son diferentes valores, el potencial de A y el potencial de B, supongamos que el potencial de A es mayor que el potencial de B, ¿sí? Lo que nos vamos a encontrar entonces es que va a haber una diferencia de potencial entre esos dos puntos, entre el punto A y el punto B. Esa diferencia de potencial yo la voy a poder referenciar, por lo que decíamos, parándome en B y mirando desde acá el potencial del punto A. Eso sería medir la diferencia de potencial del punto A respecto del punto B. Y esto decíamos que se calcula como el potencial de A menos el potencial de B. De acá que si el potencial de A es mayor que el potencial de B, al potencial de A, por tanto, lo vamos a indicar con un signo más, no porque tenga carga positiva necesariamente, ahora vamos a hablar un poco del tema, y al potencial de B lo vamos a indicar con un signo menos en la comparación entre ambos. O sea, el potencial, todo por esto que marcamos acá, obviamente. O sea que en esta comparación tenemos al potencial de A, que es mayor, y al potencial de B, que es el punto de menor potencial. Por lo tanto, si el potencial de A es más grande y el de B es más chico, la diferencia de potencial entre A y B me va a dar positiva. Ahora, si yo me paro acá, me paro en A, y mido la diferencia de potencial del punto B respecto del punto A, que sería mirar desde acá hacia allá, lo que estaría haciendo es la diferencia de potencial del punto B respecto del punto A. Esto sería ser el potencial de B menos el potencial de A. Ahora, como el potencial de B es menor que el potencial de A, que es mayor, esta resta va a hacer que me dé negativa la diferencia de potencial. ¿Está bien? Ahora bien,
Vamos a ponerle algún valor. Supongamos que siguiendo estos términos, el potencial de A, solo a modo de ejemplo, el potencial de A es igual a 5 volts. Y el potencial de B es igual a 2 volts. Es ahí que entonces, de acuerdo a lo que dijimos arriba, fíjense que la diferencia de potencial de A respecto de B, que es el potencial de A menos el potencial de B, me daría 5 volt menos 2 volt, o sea, me daría 3 volt positivo. Ahora, si miro al revés, el potencial, la diferencia de potencial o tensión eléctrica de B respecto de A, esto sería el potencial de B menos el potencial eléctrico de A. O sea que lo de arriba me quedaría al revés, 2 volt menos 5 volt, y ahí vemos que me da lo mismo en valor absoluto, pero en este caso negativo porque estoy mirando a esta altura eléctrica desde el otro lado. Ahora, más allá de donde yo mire la altura eléctrica, lo que también definimos es que acá va a haber una corriente eléctrica en un sentido positiva y en el otro sentido negativa. Los huecos, la falta de electrones, la intensidad de corriente eléctrica positiva, sabemos que va a moverse desde los puntos de mayor potencial, o sea, desde acá hacia acá. Ahí vamos a tener la intensidad de corriente eléctrica positiva. En cambio, vamos a tener un valor de intensidad de corriente eléctrica negativa exactamente igual, pero en valor absoluto, pero en sentido contrario. O sea, la corriente eléctrica va a ir negativa de los puntos de menor potencial hacia los puntos de mayor potencial. En este sentido de dirección iría la corriente eléctrica negativa. Por ahora, los valores de corriente en función de nuestras diferencias de potencial no los sabemos relacionar, porque eso es lo que nos va a relacionar la ley de Ohm a través de algo que es el concepto de resistencia. ¿Sí? O sea, este camino, de alguna manera, no va a permitir libremente la circulación de cargas eléctricas, sino que lo va a permitir en alguna medida. ¿Sí? Esa medida en la que va a permitir la circulación de corriente eléctrica es algo que se llama conductancia. La conductancia se la suele indicar con la letra G, un poco en el video de presentación que les hice ver, nosotros el concepto de conductancia aparecía. Y es una medida que me dice cuánto el material permite la circulación de corriente eléctrica, se mide en Siemens. Bueno, esto es como mirar la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. Si yo miro una de las mitades del vaso, hablo de conductancia y digo en qué medida el material permite el paso de corriente eléctrica. Ahora, si yo miro al revés, por eso esta relación inversa, lo que miro es la resistencia eléctrica del material, que es medir en qué medida el material se opone al paso de la corriente eléctrica. La resistencia se mide en una unidad de medida que se llama ohms. Muchas veces se le indica con la letra omega minúscula. Pero básicamente es el mismo concepto visto al revés. Bien, vamos a tratar de ahora ver un poquito qué es lo que pasa en los materiales para que los materiales tengan más resistencia o menos resistencia. O sea, menos conductancia o más conductancia. Para esto vamos otra vez a pensar un poquito en lo que es la estructura atómica.
El átomo, habíamos dicho, lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de los fenómenos eléctricos es básicamente cómo se comportan sus protones y sus electrones, porque entre ellos es que se va a generar la fuerza eléctrica. Por lo tanto, sabemos que en un núcleo de un átomo tenemos muchísima cantidad de protones, depende del átomo, ¿sí? Si hablamos uno de hidrógeno, sabemos que tiene un protón solo en su núcleo, pero bueno, de acuerdo al átomo es la cantidad de protones que va a tener el átomo en su núcleo. Alrededor decíamos que orbitaban en el átomo neutro la misma cantidad de electrones que de protones había en el núcleo. El tema es el siguiente. Entre esos electrones que va a haber en esa nube electrónica orbitando alrededor, lo que van a aparecer entre ellos son fuerzas de repulsión, o sea, entre un electrón y otro electrón, las fuerzas que se generan son de repulsión. Y estas fuerzas, la intensidad de estas fuerzas eléctricas que entre ellos se generan, recuerden ustedes que era inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que los separaba, o sea, al cuadrado de la distancia que los separaba. ¿Sí? Esa fuerza era proporcional entonces a la cantidad de carga de uno de los electrones por la cantidad de carga del otro de los electrones sobre el cuadrado de la distancia que los separaba. Vamos un poquito a prestar atención al tema este de la distancia. Supongamos que mis electrones no van ni a orbitar en órbitas fijas alrededor del núcleo del átomo, ni tampoco van a orbitar por cualquier lugar. Los electrones se van a ir ordenando en capas o orbitales, ¿sí? ¿Qué es esto de las capas o orbitales? Ahora vamos a tratar de entender por qué se van a acomodar, como voy a explicar. Alrededor del núcleo nos vamos a encontrar con una zona vacía de partículas subatómicas, o sea, la zona que hay. Pensemos esto como el corte de algo esférico, ¿no? De una esfera dentro de otra esfera. La zona que hay entre el borde del núcleo, que es el borde negro, y el borde verde, que acabo de determinar yo, en esa zona no vamos a encontrar ningún electrón ni ninguna partícula subatómica, va a haber vacío absoluto. Después va a venir toda esta zona que estoy marcando yo acá, en verde, ¿sí? Esta zona, imaginémosla como el corte de un casquete esférico, esto que estamos viendo, ¿sí? Dentro de esta zona verde es donde van a orbitar de manera anárquica, sin seguir ninguna órbita fija, van a orbitar los electrones de este átomo. El tema es el siguiente. En la medida que este átomo tenga más protones, tiene más electrones para ubicar alrededor. Así que empezamos a poner electrones. Coloco uno acá, coloco otro acá. Entre ellos se generan fuerzas de repulsión, como dijimos acá, que son inversamente proporcionales a la distancia que los separa. Si yo pongo dos electrones en esta capa y observamos la distancia, ellos siempre por sus fuerzas de repulsión van a buscar estar a la mayor distancia posible, van a encontrar su equilibrio a mayor distancia posible uno del otro, y no se van a ir del átomo porque están atraídos por la fuerza de atracción de los protones del núcleo. Ahora, si yo sigo agregando electrones, inevitablemente en este espacio marcado en verde, inevitablemente la distancia entre ellos, por más que se ubiquen lo más alejado posible uno del otro mientras giran, la distancia entre ellos disminuye. Por lo tanto, que si disminuye la distancia, aumenta la fuerza de repulsión entre ellos. Bueno, va a haber una cantidad máxima de electrones que van a poder entrar en una capa, de forma tal que si se supera esa cantidad máxima, directamente los electrones que se agregan por arriba de esa cantidad máxima van a tener una fuerza de repulsión por parte del resto tan grande que van a ser despedidos de la capa a alejarse a un nivel todavía más alejado del núcleo.
Cuando ocurra eso, no se van a ubicar donde termina esta zona verde pegadito ahí al lado, sino que se va a volver a generar todo un espacio vacío y otra zona todavía más alejada similar a la verde. Supongamos, en forma gráfica para la explicación, por acá. Acá y acá. ¿Sí? Lo que se va a generar entonces en este átomo es un nuevo orbital. Un nuevo orbital que lo que tiene adentro son muchos electrones. Entonces, los electrones que no pudieron conseguir su equilibrio en la zona verde a la distancia más cercana del núcleo por repulsión de los demás electrones, van a conseguir su equilibrio un poco más alejados del núcleo, donde la fuerza de repulsión de esos otros electrones disminuya lo suficiente como para poder ser mantenidos a esa distancia por la fuerza de atracción del núcleo. Entonces, si el átomo tiene más electrones, se van a empezar a ubicar, una vez que se completa la primer capa u orbital, el primer nivel, se van a empezar a ubicar en esta otra zona. Como vemos, al aumentar el radio de la nueva zona, aumenta su espacio, el espacio disponible para distribuir electrones es mayor en esta segunda zona que en la zona celeste que en la zona verde. Por eso esta zona celeste, antes de que colapse entre comillas y que empiece a expulsar electrones porque ya no entran más debido a la poca distancia que hay entre ellos, antes de que colapse va a permitir albergar a muchos más electrones que la zona anterior, que la zona verde. Bueno, esto se empieza a repetir así hasta que todos los electrones que tendría que tener el átomo, que es igual a la cantidad de protones del núcleo, se puedan ubicar a lo largo de un montón de orbitales. Hay después una estructura dentro de estos orbitales que se generan subniveles, o sea, los electrones, si bien no siguen órbitas fijas, dentro de cada uno de estos orbitales también orbitan dentro de subzonas. Subzonas que son más internas dentro del propio orbital o más externas. Lo que a nosotros nos va a interesar es que en realidad los electrones que van a participar de los fenómenos eléctricos de conducción no son todos los que el átomo tiene, sino que los electrones que van a participar de los fenómenos son los electrones del último subnivel de la última capa o del último orbital. O sea, dijimos que van a orbitar dentro de cada uno de estos orbitales dentro de subniveles. Bueno, va a haber un subnivel, supongamos acá, más externo del último orbital que se le forme al átomo. Esto depende de la cantidad de electrones totales que tenga el átomo. Va a haber ahí en esa zona un subnivel. A ese subnivel se lo va a llamar orbital de conducción. ¿Por qué se lo va a llamar así? Porque a los electrones metidos en ese último subnivel es a los que vamos a poder arrancarle al átomo con fuerzas eléctricas, o es el subnivel donde el átomo va a aceptar que le adosemos electrones de más que vengan de otros átomos. O sea, se llama orbital de conducción porque justamente cuando hay conducción eléctrica, cuando hay intercambio de electrones entre este átomo y otros, esos electrones salen y se meten en ese último orbital. Este orbital de conducción tiene una capacidad máxima de 8 electrones. Y eso es lo que va a hacer que de alguna manera un material sea más conductor o menos conductor. Esa va a ser la verdadera gran diferencia. ¿Por qué?
Supongamos que, vamos otra vez un poquito para arriba, supongamos que yo agarro y meto a toda la parte que no forma, no participa del fenómeno de conducción, la meto dentro de una bolsa. Supongamos todo esto. Todo esto que está acá no participa de los fenómenos de conducción, o sea, los electrones de subniveles más internos del último orbital, los electrones de los orbitales más interiores y el núcleo del átomo no participan en los fenómenos de conducción, o sea, no se modifican, todo esto no se modifica. Entonces a esto lo voy a llamar parte interna del átomo. ¿Sí? Y lo que le queda fuera de la parte interna es el orbital de conducción. ¿Está bien? Entonces cualquier átomo yo lo voy a poder representar como una parte interna y un orbital de conducción. O sea, si yo lo quiero representar esquemáticamente, me voy a poder encontrar entonces que todos los átomos tienen una parte interna y un orbital de conducción, que estaría acá. Si yo hago el conteo de un átomo neutro, vamos a encontrarnos entonces con átomos neutros que van a tener su orbital de conducción más completos y otros átomos neutros que van a tener su orbital de conducción más vacío. En este sentido, entonces, nos vamos a encontrar con dos situaciones, o en realidad con 8 situaciones. Vamos a ver, nos vamos a encontrar con 8 situaciones. Las más extremas, vamos a poner acá una intermedia, ¿sí? Pero las más extremas, lo que vamos a tener es que una va a tener en su parte interna, en su orbital de conducción, perdón, su orbital de conducción muy completo y va a tener 8 electrones. O sea, 8 menos, ¿sí? Va a haber en este orbital de conducción 8 electrones. Y la otra más extrema es la que en su orbital de conducción lo va a tener lo más vacío que puede estar, que va a tener un solo electrón. ¿Sí? Hay una situación intermedia que sería la que tiene 4 electrones en su orbital de conducción y después a partir de ahí podemos pensar en que por acá tendremos, ¿sí?, el que tiene 7 electrones, 6 electrones, 5 electrones, ¿sí? Vamos a ponerlo acá porque no me entra sino en el gráfico. 7 electrones, 6 electrones, 5 electrones en su orbital de conducción y para este lado los que tienen 3 electrones en su orbital de conducción, 2 electrones y un electrón. ¿Está? Bien. Esas serían las distintas configuraciones que yo me podría encontrar. Ahora, vamos a analizar qué pasa con la parte interna. Si yo digo que el átomo que estoy analizando es neutro, quiere decir que la suma de todos sus electrones y de todos sus protones es la misma, ¿sí? O sea, tengo la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, más allá del tipo de átomo que sea y cuántos electrones quedaron en su parte interna y demás, lo que es claro es que si yo tengo 8 electrones en su orbital de conducción, en la parte interna voy a tener 8 electrones menos que protones. Por lo tanto, la parte interna de este átomo neutro va a ser de 8 positivo. La parte interna de este átomo va a ser de 4 positivo. ¿Por qué? Porque toda la parte interna tiene 4 protones más, en este caso intermedio, que cantidad de electrones que quedaron encerrados en esa parte interna. ¿Por qué? Porque como es un átomo neutro, esa compensación la tiene por los 4 electrones que quedaron en la orbital de conducción. Este tendría una parte interna de más 1, este una parte interna de
2 positivo, 3 positivo, ¿sí? Bien, el tema es el siguiente. Cuanto más completo está el orbital de conducción, menos conductor es el átomo. ¿Por qué? Porque sus electrones están como más compensados, están como más equilibrados en sus órbitas. ¿Se entiende? O sea, en ese movimiento giratorio que están haciendo, tienen más compensación, siguen órbitas un poco más estables, por decirlo de alguna forma, y eso hace que sea más difícil arrancarlos. ¿Sí? En el caso, estamos hablando de los átomos que tienen 8 electrones, que tienen su orbital de conducción completo. ¿Sí? Cuesta más arrancarlos porque están como más atrapados entre sus propias fuerzas de repulsión dentro de del propio orbital. Tienen órbitas o trayectorias mucho más equilibradas, entonces cuesta más desequilibrarlos como para que puedan ser arrancados de ese orbital, y a su vez es un orbital que está completo, por lo tanto cualquier electrón que quiera entrar en ese último orbital completo se va a encontrar repelido por los 8 electrones de ese orbital que lo están cubriendo por completo. O sea, que los átomos que tienen en su último orbital, los materiales cuyos átomos tienen en su último orbital 8 electrones, son los más aislantes. Y por lo tanto, los menos conductores. A partir de ahí, cuanto menos cantidad de electrones tienen en su último orbital, y más voy hacia aquella otra estructura que está en la otra punta, más conductores se hacen y menos aislantes. O sea, los materiales, por ejemplo los metales, que son muy conductores y muy malos aislantes, son los que tienen todos en general, tienen en su último orbital de conducción, tienen un solo electrón, les queda un solo electrón para compensar la parte interna. Por lo tanto, estos de acá, de este otro extremo, serían los menos aislantes, o, visto de otra manera, más conductores. O sea, ¿qué quiere decir que un material es más aislante? ¿Sí? Por ejemplo, o menos conductor. Quiere decir que para generar a través de una misma intensidad eléctrica que sobre un material más conductor, voy a necesitar más diferencia de potencial. Voy a necesitar generar más trabajo, más fuerza eléctrica. En cambio, con materiales más conductores, la diferencia de potencial que voy a tener que generar entre sus extremos para poder producir la misma corriente eléctrica va a ser mucho menor. Hay un caso especial y particular de estos materiales que ahora no nos vamos a meter, pero grábenselo en la cabeza. Los materiales que tienen 4 electrones en su orbital de conducción se llaman semiconductores. Más adelante se va a hablar mucho de estos materiales, porque son los materiales con los que se fabrican todos los componentes electrónicos que se denominan semiconductores, que son los diodos, los transistores, los tiristores, mismo los circuitos integrados. Están todos fabricados en base al comportamiento eléctrico de materiales que tienen esta cantidad de electrones en su orbital de conducción. Son característicos el germanio y el silicio. ¿Sí? Bien, vamos entonces con todo esto. ¿Qué va a pasar de manera un poco más macroscópica con esta situación? Supongamos que yo tengo acá mi material donde tengo acá mis átomos, ¿sí? Tengo acá una diferencia de potencial,
¿sí? Donde tengo un potencial en este extremo B menor que en este extremo A, lo que quiere decir que de alguna manera, decíamos, los electrones van a querer viajar para allá, van a tener una fuerza que los va a empujar como cargas negativas hacia aquel lado, ¿sí? Recuerden que esto hace que circule, si es que puede, una corriente positiva en aquel sentido y una corriente negativa en este otro sentido, que esa corriente positiva transporta huecos y esta corriente negativa transporta electrones. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo tengo un electrón acá que está experimentando una fuerza hacia allá, eléctrica, ¿sí? Acá hay un campo eléctrico generado sobre este material que tiene este sentido, si vamos al concepto de campo eléctrico, ¿sí? Por eso el electrón, que es negativo, tiene una fuerza eléctrica que es contraria a la del campo eléctrico y que es generada por la diferencia de potencial que tenemos entre estos dos extremos, entre este extremo y este extremo. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Si esta fuerza eléctrica, ¿sí? Esta que pusimos acá, es suficiente como para vencer a la atracción del núcleo de este átomo, al núcleo que está acá adentro, sobre ese electrón, que recordamos va a ser un electrón del último orbital de este átomo, se va a ver arrancado y va a empezar a acelerarse, o sea, va a tener una aceleración para acá. ¿Qué quiere decir que tiene una aceleración? Quiere decir que, por lo tanto, va a empezar a tener una velocidad que va a ir en aumento. ¿Sí? Una aceleración positiva va a tener. Por eso la velocidad va a ir en aumento, porque él está formado por una masa, esa masa tiene una fuerza aplicada continua sobre ella, que es la fuerza eléctrica, y continuamente se va a ir acelerando, va a ir tomando cada vez más velocidad. El tema es que se va a empezar a acercar al orbital de conducción de un átomo contiguo. Y ahí es donde viene el tema de cómo son esos últimos orbitales. Si se encuentra con un orbital del átomo contiguo que tiene poca cantidad de electrones, que no llega a 8, cuanto menos cantidad de electrones tenga, más cantidad de electrones cercana a 1 tenga, más fácil va a poder colarse ahí adentro de ese último orbital. ¿Está bien? Y al colarse va a generar un desequilibrio en los electrones de este último orbital, quizás el único electrón que había en este último orbital, y va a hacer que salga, por lo tanto, otro electrón de ahí que también, afectado por la fuerza eléctrica, va a ir acelerándose y ganando terreno hacia el punto de mayor potencial, que es el de este otro extremo del material, el del extremo del material que está acá. Este punto tiene más potencial eléctrico. ¿Está bien? Por eso se ven todos empujados para allá. Si el material entonces es muy conductor, o sea, tiene pocos electrones en sus orbitales de conducción, los electrones muy fácilmente van a ser arrancados de ese último orbital y van a entrar fácilmente en los últimos orbitales de los átomos cercanos. Y van a poder moverse muy libremente por el material, desplazarse fácilmente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si de repente este electrón, cuando quiere entrar en este átomo, se encuentra con que este átomo no es como los átomos anteriores? Porque un material, salvo que sea un material de algún elemento químico puro, un material es una mezcla de un montón de átomos de distinto tipo. Entonces ahí adentro, en su recorrido, yo me puedo encontrar, por ejemplo, una aleación de distintos metales o una mezcla directamente fundida de metales con algún mineral no conductor. Yo me puedo encontrar con átomos que podríamos llamar impurezas desde el punto de vista conductivo, ¿sí? Quizás este es un átomo de impurezas, tiene de repente 8 electrones en su orbital de conducción. Este átomo, cuando quiera entrar ahí, cuanto más se acerque acá, empujado por esta fuerza eléctrica generada por esta diferencia de potencial que la empuja,
por este campo eléctrico que esa diferencia de potencial genera, ¿sí? A medida que se acerque a este átomo de impureza, se va a empezar a encontrar con una fuerza eléctrica que lo va a empujar para afuera, que es de rechazo de estos 8 electrones de esa última capa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener, por un lado, mi átomo, mi electrón, que por la fuerza eléctrica generada por la diferencia de potencial AB va para allá. Pero acá tengo el último orbital con los 8 electrones que le generan a este mismo electrón, cuanto más se acerca, una fuerza de rechazo de parte de esos 8 electrones en sentido contrario. Entonces, la aceleración que llevaba este electrón para moverse hacia allá empieza a bajar. ¿Sí? Tiene cada vez menos velocidad. Y lo que empieza a sufrir aparte de este electrón que está acá, ¿sí? Este electrón que está ahí, empieza a sufrir una descompensación del desequilibrio del conjunto de fuerzas que actúan sobre él, que van a terminar primero frenándolo, haciendo que de repente otro electrón que venía por atrás se empiece a acercar a él y se van a empezar a acumular acá electrones. ¿Debido a qué? Debido a que de toda la parte anterior del material pudieron moverse muy fácilmente, pero llegan a esta zona del material, a esta zona donde está la impureza, a esta zona de acá, donde se encuentran con que hay como una especie de pared formada por las fuerzas de repulsión de los átomos de impurezas, de los átomos menos conductores. Entonces, se va a generar acá una acumulación de carga eléctrica negativa de todos estos electrones que se fueron colando en los últimos orbitales de átomos más conductores anteriores y que ahora se ven un poco frenados, detenidos. Ahora, se van a frenar y no van a poder pasar nunca más, y eso va a depender de la cantidad de átomos de impurezas que haya acá y cómo estén distribuidos. Pero en general, si estamos hablando de una aleación o de un material que está hecho como una mezcla medianamente homogénea, vamos a ver que van a empezar a encontrarse también con otros átomos de material más conductor mezclados, y se van a poder empezar a colar por acá para después seguir su camino. Entonces, en resumen, un material cuanto más impurezas aislantes, podríamos decir, tenga, más va a oponerse a la libre circulación de electrones. Este fenómeno que yo marcaba acá abajo de manera un poquito más detallada, este fenómeno de electrones que se acercan y que de alguna manera se ven frenados y repelidos por los electrones del último orbital, este fenómeno de acá, este fenómeno se llama choque eléctrico. Y principalmente no es generado porque realmente chocan unos electrones con otros, sino porque en realidad hay los electrones del orbital de conducción de átomos muy aislantes terminan generando una especie de choque de fuerzas sobre los electrones que se le acercan, frenándolos, deteniendo un poco su marcha y haciendo que tengan que sortearlos por otros caminos, cosa que hace que se frenen, ¿sí? Acá, en toda esta zona, dijimos que va a haber una acumulación de cargas eléctricas negativas que acá no va a haber, porque una vez que estos electrones que se acumulan ahí y generan presión eléctrica para pasar, encuentran caminos alternativos y pasan, acá después siguen fluyendo con total normalidad, ¿sí? Entonces, este es un poco el fenómeno resistivo. El fenómeno resistivo adentro de los materiales se da un poquito de esta manera, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que produce esto? Esto produce en la estructura del material que yo acá tengo mis átomos que forman el material y de repente el átomo este que dibujé en el medio es un átomo de material más aislante, supongamos, ¿sí? Entonces lo que va a ocurrir
es que cuando un electrón se acerque a él, dijimos, con determinada fuerza generada por la diferencia de potencial que hay entre estos extremos, va a empezar a sufrir una fuerza, dijimos, de rechazo hacia allá. Pero este electrón también le va a generar a este átomo de material más aislante una fuerza igual y contraria. Acuérdense que las fuerzas eléctricas vienen de a pares. Le va a generar a este átomo una fuerza igual y contraria a la que él le generó al electrón para allá. ¿Sí? Al electrón lo frena y a este átomo lo hace moverse. Lo hace moverse y cuando lo hace moverse a todo el átomo en el sentido y dirección de esa fuerza. Por lo tanto, todo este átomo se va a mover hacia acá. Cuando se mueva hacia acá, se va a acercar a este otro átomo que lo va a repeler y lo va a volver a mover hacia allá. Lo va a repeler ¿por qué? También por fuerzas eléctricas entre ellos. ¿Sí? ¿De quiénes? De los electrones de sus últimos orbitales. Entonces, este átomo, debido a este choque eléctrico de los electrones que van y vienen, va a empezar a moverse para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, haciendo un movimiento de ida y vuelta que se va a trasladar a toda la red, que se va a mover para un lado y para el otro. O sea, va a aumentar algo que se llama vibración intermolecular. Esa va a ser una consecuencia directa de la circulación de corriente eléctrica. Siempre que circula corriente eléctrica decimos hay electrones en movimiento. Y por lo tanto esos electrones en movimiento cada vez que se acercan a una molécula o a un átomo que está formando parte de una molécula del material, de alguna manera va a haber una interacción entre ellos dos, va a haber un par de fuerzas que van a aparecer. El electrón, de acuerdo a qué tan resistivo o aislante sean esas moléculas, se va a ver más repelido o más rechazado, y en esa misma medida la molécula se va a ver más empujada o menos empujada por los electrones que entre comillas chocan contra ellas. Entonces las moléculas son pesadas, son grandes, ¿sí? O las partes internas de esos átomos son pesados y grandes, no van a poder de alguna manera moverse. Por lo tanto, van a empezar a chocar entre ellas y va a empezar a haber más vibración entre ellos, ¿sí? A esta vibración se la llama energía cinético molecular, ¿sí? A esta vibración entre moléculas. A esta energía cinético molecular es a lo que se conoce como calor. El calor, entonces, es otro tipo de energía. ¿Y de dónde vino este calor? Y vino de la energía cinética del movimiento de mis electrones, ¿sí? El movimiento de mis electrones. A ver, tenemos energía eléctrica que existía porque había una diferencia de potencial que generaba un campo eléctrico que generaba una fuerza eléctrica sobre los electrones. Entonces, los electrones empezaban a moverse. Vamos a ir un poquito más abajo. Los electrones empezaban a moverse, por lo tanto, como empezaban a moverse, empezaban a transformar a esa energía eléctrica en energía cinética. ¿Por qué se movían? Al moverse esa energía cinética de los electrones generaba
energía cinético-molecular, porque hacía que chocaran contra las moléculas y los átomos que forman al material, y estos empezaban a vibrar como una especie de red a la que le agarro un nudito, lo tenso y lo suelto, y entonces todos los nuditos de la red empiezan a vibrar para un lado y para el otro, ¿sí? Y de alguna manera esa energía cinético-molecular es lo que se conoce como calor. Por lo tanto, a este fenómeno es a lo que se lo conoce como efecto Joule. El efecto Joule es la generación de calor por circulación de corriente eléctrica. Un material por el que circula corriente eléctrica, sus moléculas sufren de estos choques eléctricos. Y esos choques eléctricos generan vibración intermolecular y por lo tanto calor. El material se calienta, ¿sí? Obviamente que cuanto más intensidad de corriente eléctrica pueda llegar a circular por mi material, ¿sí? Cuanto mayor es la intensidad de corriente eléctrica, entonces mayor es el calor generado porque hay más choques eléctricos en cada instante dentro del propio material, ¿sí? El calor entonces es directamente proporcional a la corriente. A la intensidad de corriente eléctrica. ¿Está bien? Todo esto se llama efecto resistivo también. Y se lo puede medir. Y acá es donde vamos a tratar de ir cerrando un poco todos los conceptos que fuimos viendo, ¿sí? ¿Por qué se genera resistencia al paso de la corriente entonces en un material? Por los átomos que quedan con configuración de átomos aislantes, que van a estar mezclados dentro de un material con otros átomos que quizás son más conductores y menos aislantes. Entonces, yo voy a tener un material. A este material le vamos a generar una diferencia de potencial entre sus extremos donde en un extremo voy a colocar más potencial eléctrico y en el otro extremo voy a colocar menos potencial eléctrico. Bien, a uno de los extremos lo veníamos llamando extremo A, y al otro de los extremos extremo B. Entre estos extremos hay una diferencia potencial, o sea, yo puedo medir de acá a acá una diferencia de potencial de A respecto de B, ¿sí? Que va a ser positiva porque es el potencial de A menos el potencial de B, o puedo medir de allá hacia acá una diferencia de potencial de B respecto de A que va a tener el mismo valor numérico pero va a ser negativa porque va a ser el potencial de B
que es menor, menos el potencial de A, que es mayor. Esto va a producir, dijimos, una corriente eléctrica a través de nuestro cuerpo. Una corriente eléctrica donde las cargas negativas, o sea, los electrones, se van a mover del punto de menor potencial hacia el punto de mayor potencial. Y los huecos o cargas positivas, o sea, la falta de electrones, se van a movilizar, esos estados de carga positivos, desde los puntos de mayor potencial hacia los puntos de menor potencial. Entonces, en este sentido de dirección vamos a tener la circulación de una corriente eléctrica positiva y en este otro sentido la circulación de una corriente eléctrica negativa. ¿Sí? ¿Y todo esto de qué va a depender? Todo esto va a depender de qué tan grande sea la resistencia eléctrica de nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo va a tener a su vez un valor de resistencia eléctrica o, como ustedes quieran verlo, un valor de conductancia eléctrica. O sea, nuestro cuerpo va a estar formado por más átomos aislantes que conductores o por más átomos que tienen más capacidad conductora que aislante. De la mezcla de esa estructura del material de nuestro cuerpo, vamos a obtener que nuestro cuerpo tiene un determinado valor de resistencia o de conductancia, como lo quieran ver. Ahora, ¿cómo se van a vincular estos tres valores? Se van a vincular a través de algo que se llama ley de Ohm. Y es a lo que quería llegar. Esa ley de Ohm me va a decir, de alguna manera, cómo es la intensidad de corriente eléctrica que se genera en función de los valores de diferencia de potencial y de resistencia o conductancia. Vamos a analizarlo desde el punto de vista resistivo. La diferencia de potencial, a mí dijimos lo que me estaba marcando de alguna manera, era la cantidad de trabajo que era capaz de hacer la fuerza eléctrica para llevar cargas desde el punto de menor potencial al de mayor, en caso de cargas negativas, o desde el punto de mayor potencial al de menor, en el caso de cargas positivas. ¿Sí? O sea, cuanto más diferencia de potencial yo tengo, más capacidad de generar trabajo tengo. O sea, tengo más presión eléctrica. ¿Sí? A esto de acá arriba lo podría vincular como si fuese una especie de bomba que presiona. Es como una especie de presión eléctrica. Y está claro que cuanto más presión eléctrica yo tengo sobre un material, más allá de su valor resistivo, cuanto más presión eléctrica tengo, tengo más empuje, ¿sí? Si quiero pensarlo. ¿Sí? Esto es a lo que estamos llamando tensión o diferencia de potencial. ¿Sí? A mi diferencia de potencial, por ejemplo, de A respecto de B. ¿Está bien? Entonces, cuanto más empuje yo tenga, es obvio que voy a tener más corriente para un mismo material. ¿Sí? Entonces, la corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial. A más empuje, más corriente. Tanto para un caso visto esto desde el punto de vista resistivo como conductivo. ¿Está? Ahora, vamos al material. Si el material se dice que es más resistivo para un mismo empuje que yo ponga acá arriba, cuanto más resistivo es el material, menos corriente va a haber. O sea, son inversamente proporcionales. Por eso matemáticamente el valor resistivo del material lo voy a poner acá abajo. ¿Sí? Cuanto más resistivo es el material, menos corriente va a circular. ¿Se entiende? Para un mismo potencial.
para una misma diferencia potencial, una misma tensión. ¿Está bien? Para un mismo empuje eléctrico. Ahora, si yo lo veo desde el punto de vista de la conductancia, cuanto más conductancia tiene un material, más corriente hay. Por eso acá la conductancia iría multiplicando, ¿sí? A más conductancia, más corriente. Para una misma diferencia de potencial de empuje. ¿Está bien? Entonces, la ley de Ohm sería esta expresión que nos quedó acá, que yo sé que a muchos se las hacen recordar con reglas mnemotécnicas de triangulitos y demás. Yo, la verdad, no estoy muy de acuerdo con las reglas mnemotécnicas, porque si uno no se acuerda de una fórmula y la quiere buscar, la puede buscar en cualquier libro, pero lo importante es recordar la fórmula y no tener que buscarla ni memorizarla, recordar o poder armar uno la fórmula, ¿sí? La intensidad de corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial, si esta sería la corriente que va de A hacia B. Es directamente proporcional a la diferencia de potencial que la empuja y es inversamente proporcional a la resistencia que encuentra en el camino. A más resistencia, menos corriente, a más empuje, más corriente. O, si la quiero ver en términos de conductancia, a más empuje, más corriente, y a más conductancia, entre esos dos puntos A y B, más corriente también. Entonces acá tendríamos la expresión de la ley de Ohm. Que en términos de unidades, si la vamos a analizar, estaríamos hablando que la corriente se mide en ampere, la diferencia de potencial se mide en volts, la resistencia se mide en ohms o la diferencia de potencial, decíamos, se mide en volts y la conductancia se mide en Siemens. ¿Está bien? Y viendo esta formulita de acá, es que recordamos por acá que la resistencia es igual a la inversa de la conductancia o el ohm en términos de unidades es la inversa del Siemens. Bien, bueno, una vez habiendo formalizado todo este tema de la ley de Ohm y como un corolario final, vamos a pensar una siguiente situación respecto de lo que es diferencia de potencial. Es un agregadito, en la clase ya podríamos decir que en este sería el último tramo y se termina en esto que acabamos de decir, ¿sí? Pero vamos a poner acá un corolario. Supongamos que yo acá tengo una carga eléctrica de 3 coulombs y acá tengo una carga eléctrica de más 1 coulomb, o sea tengo dos cargas eléctricas positivas. Si yo acá coloco un coulomb positivo para ver qué es lo que le ocurre, el campo eléctrico, ¿para dónde lo va a empujar? Y estos 3 coulombs lo van a empujar para allá, le van a generar una fuerza para acá, una fuerza eléctrica. Pero este otro coulomb le va a generar una fuerza que va a ser un tercio de esta, porque tiene la tercera parte de carga, una fuerza eléctrica para allá. O sea, si yo de alguna manera saco la resultante entre estas dos fuerzas eléctricas, lo que vamos a ver es que me queda una fuerza eléctrica resultante, podríamos decir, de 2 unidades para acá. Que como es sobre un coulomb, entonces podría decir que en este punto actúa un campo eléctrico que es para allá. Por lo tanto,
Si yo muevo a este Coulomb más para acá, vamos a hacerlo igual con otro color. Si yo muevo a este mismo Coulomb, lo libero más para acá, lo libero acá, lo que me voy a encontrar es que la fuerza de repulsión de los 3 Coulomb va a ser mayor todavía. Y la fuerza de repulsión del Coulomb va a ser todavía más chiquita. O sea que la fuerza resultante acá me va a dar todavía más grande hacia allá. Ahí. O sea que el campo eléctrico en este punto va a valer todo esto. Comparando campos eléctricos, podríamos ponernos a pensar en cada uno de estos puntos cómo es el valor del potencial eléctrico. Si yo me pongo a evaluar cuál es el valor del potencial eléctrico en cada uno de estos dos puntos, vamos a ver que acá, supongamos que este punto lo llamo A y a este punto lo llamo B, acá voy a tener un potencial de A y acá voy a tener un potencial del punto B. Si me fijo, va a ser mayor el potencial de B que el potencial de A, o sea, el potencial de B va a ser mayor que el potencial de A. O sea que a medida que me acerco a la carga de 3 Coulomb positivo, tengo más potencial, y a medida que me acerco a la carga de 1 Coulomb positivo, tengo menos potencial. O sea que si yo de alguna manera llamo a este punto D y a este punto E, me doy cuenta que el potencial de D es mayor que el potencial de E. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo mido la diferencia de potencial eléctrico parándome en el punto E y mirando al D, yo estaría hablando de la diferencia de potencial de D respecto de E. Lo que me voy a encontrar es que esta me va a dar una diferencia de potencial que me va a dar positiva. ¿Sí? O sea, yo acá tengo más potencial y acá tengo menos potencial. ¿Qué es lo que quiero hacer ver con este último corolario? Quiero hacer ver que si a mí me hablan, por ejemplo, de que yo acá tengo más potencial y acá tengo menos potencial, esto es distinto a decir que acá haya carga eléctrica negativa y que acá haya carga eléctrica positiva. Es distinto, esto no es así necesariamente. Puede ser así como en los ejemplos anteriores donde hicimos el análisis más general. Pero que yo acá tenga un potencial negativo y acá tenga un potencial positivo no quiere decir que acá me sobren electrones y acá me falten electrones. No, no quiere decir eso. Puede querer decir que acá me falten más electrones que acá, como en el caso de acá abajo, como en este caso que estamos acá. ¿Sí? O también podría ser lo contrario, podría ser que acá me sobran menos electrones que acá. O sea, el potencial eléctrico de un punto respecto de otro no necesariamente me está hablando de que ese punto tiene carga positiva o carga negativa. El tipo de carga que tenga un punto respecto de otro, en realidad, para el fenómeno eléctrico de conducción, que es el que nosotros vamos a empezar a analizar a partir de la próxima videoclase, en términos de conducción es lo que menos me importa. ¿Qué carga eléctrica tengo en un punto respecto de otro cuando se establece una conducción eléctrica? A mí lo que me va a interesar siempre es esto: la tensión o lo que se conoce como diferencia de potencial. Eso es lo que me va a interesar. Más allá
de qué carga haya, o inclusive más allá de qué potencial haya en un punto y en el otro. ¿Sí? Porque fíjense que a mí lo que me interesa es la diferencia de potencial, ni siquiera el potencial de un punto, sino el potencial de ese punto respecto del otro. Esto un poco lo aclaro porque cuando arranquemos en la próxima video clase vamos a hablar de distintos elementos eléctricos, unos activos, otros pasivos. Dentro de los activos vamos a ver algo que se llama fuente de energía eléctrica de corriente continua, o de tensión en realidad de corriente continua, y va a tener este símbolo. Y en este símbolo hay un terminal que me dice más y otro que me dice menos. Y muchas veces equivocadamente se piensa en el terminal con carga negativa y en el terminal con carga positiva. No, este más y este menos, lo que a mí me está dando a entender es que este terminal es de potencial mayor y este terminal respecto del otro es de potencial menor. Eso simplemente. Me está hablando de qué potencial, cuál es el terminal que tiene potencial mayor y cuál es el terminal que tiene potencial menor. Por eso yo sé que cuando mida la diferencia de potencial así, me va a dar positiva, pero también la puedo medir así y me va a dar negativa. Y en el mismo valor. ¿Sí? Listo. Eso era un poquito como para aclarar, aprovechando todo este derrotero que venimos siguiendo, aclarar un poquito eso respecto de lo que después vamos a ver que son diferencias de potencial y no vincularlo de manera directa con cantidad de carga, porque un poco todo lo que venimos hablando apunta a eso, a diferenciar que una cosa es la cantidad de carga, otra cosa es el campo, la magnitud de un campo de fuerzas eléctrico, otra cosa es la fuerza eléctrica, otra cosa es el potencial eléctrico y otra cosa es la diferencia de potencial eléctrico. A nosotros lo que más nos va a interesar en términos de conducción, insisto, si bien está relacionado con todo lo otro, es la diferencia de potencial eléctrico. Bien, les mando un abrazo a todos y nos vamos a estar viendo en una próxima videoclase.